Como les decimos a todos, arrancamos con esta propuesta de las 4 preguntas iguales. Primero, la presentación de ambos dos, después las 2 primeras preguntas, una tanda, las últimas 2 preguntas y después las reflexiones de ustedes, las propuestas, el por qué han elegido o han aceptado la postulación para ser defensor del pueblo. Así que arrancamos con la presentación, si les parece. Bueno, mi nombre es Walter Darío Bravo, tengo 59 años, casado, 4 hijos, Ezequiel, que no está en Misiones, y 3 aquí conmigo, que son Alejo Ramiro, Emiliana Camila y Carla Jimena, casado con Claudia Gabriela. Familia desde siempre en Oberá, y bueno, periodista, alma de Boy Scout, dirigente periodístico provincial. ¿Qué más te puedo decir? A cargo de informativos en radios importantes, o mejor dicho, no muchas radios, pero puntualmente en una muy importante en la zona durante 16 años y medio, como encargado de piso informativo, locutor y periodista. Vengo haciendo todo lo que vengo logrando, muy a conciencia, muy trabajadito todo, porque soy de los que creen en los resultados, pero los resultados se obtienen, se ganan. No es que se merecen, se deben mostrar y trabajar en base a los resultados, ¿no? Siempre tratando de hacer mejor las cosas, de pronto. El turno de Melisa Guzmán. Guzmán con ese es portugués. No, en realidad está mal escrito. Venimos desde hace... Porque yo pensé que había toda una cuestión. No. Bueno, buenos días. Primero que nada, muchísimas gracias por el espacio. Mi nombre es Melisa Anabela Guzmán. Tengo 2 hijos, Nerea y Noah. Soy oriunda de Villa María, Córdoba, y hace 16 años que elegí y sigo eligiendo vivir en la ciudad de Oberá. Me desempeño como licenciada en psicopedagogía, soy técnica superior en discapacitados intelectuales y estimulación temprana, y estoy diplomada en atención, intervención y educación temprana del desarrollo infantil. Así que bueno, eso. Con eso tenemos como para arrancar. Aparte de Villa María. De Villa María, sí, tal cual. Se me fue un poco la tonada. No, igual, por eso, y es bueno. La verdad que de algunos cordobeses, pienso en Lucas Fernández, por ejemplo, que hizo la campaña de intendente con su tonada cordobés, porque digamos, casi muchos años vivió por allá. Sí. Bueno, vamos a ir al hueso, como le gusta a Walter Bravo en su observador urbano. No, pero en realidad son disparadores las preguntas y tienen que ver con no solo lo que nos preguntan o nos dicen a nosotros, a vos también, Walter, los oyentes, a toda la radio prácticamente, y también nos pasa porque somos usuarios de los servicios públicos, del transporte, de todo. Entonces medio como que preguntarle a los candidatos qué mirada tienen sobre esto va de cajón. Entonces eso queríamos hacer. Lo que sí es importante en todo caso es atender a la redacción de la pregunta. Ahí está la trampita. La primera tiene que ver con el tema de energía y dice: ¿cómo posicionaría a la Defensoría ante la necesidad de la implementación de una nueva línea de 132 kilovolts para Oberá? La Defensoría, en principio, sobre los avatares energéticos que tienen, lo vengo trabajando hace 20 años en lo que hace en mi producción periodística, y esto que hace 20 años que no tiene respuesta. En principio, a pesar de haber sido proyectos aprobados, a pesar de haber sido tocado a nivel parlamentario provincial varias veces y gubernamental prometido varias veces. La posición de Defensoría del Pueblo no es por sobre lo parlamentario ni por sobre lo ejecutivo, que tiene que ver, ¿no? Pero posicionar la cuestión del derecho colectivo a tener porque no se trata de 132 simplemente, sino se trata de la red de distribución, que es uno de los problemas. Va de la mano, línea 132, con el anillo conector con el resto de la provincia, y sobre todas las cuestiones, lo que hace Electricidad de Misiones Sociedad Anónima, que tiene mayoría estatal, sobre la falta de control en cuanto a la pérdida de energía eléctrica que también pagan todos los misioneros. ¿Cómo optimizar toda esta cuestión, no? La posición de la Defensoría del Pueblo es hacer el análisis y mostrar dónde están los inconvenientes, porque no se trata de ir contra el intendente, ni contra el gobernador, ni contra nadie, sino
en base a los contratos, en base a lo que está escrito, en base a lo que es posible, tomando en cuenta siempre, por ejemplo, la opinión de instituciones importantes del ámbito educativo como la Facultad de Ingeniería, que podría responder desde hace mucho tiempo muchos de los inconvenientes, tal vez por falta de datos que pueda haber. Digo tal vez porque como defensor también voy a solicitar toda la información que corresponde para sacar una conclusión que en este caso la Comuna Breña no está dando tampoco. No puede hacer más el defensor que el Consejo Deliberante de cada municipio. No puede hacer más el defensor que el titular del Departamento Ejecutivo Municipal, que es el intendente. El defensor no va a ser el zorro y el gobierno no es el capitán monasterio. En principio, no está para hacer justicia, no está para juzgar, no, es solamente para presentar la problemática, visibilizarla y, en todo caso, exponer todo esto para que la gente se dé cuenta qué está pagando. ¿Está pagando servicios de calidad? Bueno, obtenga la calidad del servicio, pero reclame, porque ya pasamos por esta historia en el ámbito nacional con ese problema de primero pague, después reclame. El tiempo de Mary Julie, Alzogaray, Entel, que fue la primera cuestión importante. Ahora, si planteamos la cuestión de la Defensoría del Pueblo en un símil que significa defensa del consumidor y usuario, ¿cómo se posicionaría el defensor del consumidor y usuario de Oberá o el de la provincia de Misiones, si existiese, reclamando precisamente por un servicio que como consumidor y usuario no estás teniendo en la estabilidad de energía eléctrica? Por eso los bajones y los subidones de tensión que deben estar garantizados en un rango no muy superior a los 220 y no muy inferior a ese número, pero estamos teniendo a veces 180 por los cables, lo que hace que el equipamiento, todo lo que dependa de energía eléctrica, pase por un momento complicado, y si lo llegas a perder, si se quema, no te devuelven la plata por algo que no tuviste la responsabilidad, porque no es culpa tuya si se te quema la máquina por un bajón o por un subidón de energía eléctrica. Esas son las cosas que hay que tomar en cuenta de lo del defensor del pueblo. Insisto en esta idea, no somos Diego de la Vega, no voy a ser Diego de la Vega y tampoco el gobierno va a ser el capitán monasterio. No se trata de hacer justicia de esa manera, sino de establecer lo justo para que el pueblo en la construcción de ciudadanía, porque la Defensoría del Pueblo, sin ningún tipo de dudas, tiene que ver con la construcción de ciudadanía. Están llegando mensajes que después vamos a estar leyendo de la audiencia. ¿Entendiste cuál es el juego de la pregunta? Porque ustedes ya son los candidatos número 15 que están visitándonos. Vamos a llegar, si todo nos va bien, para la semana que viene a 23. Hay uno que ya se disculpó, no da entrevistas, pero nuestra intención es esta. ¿Por qué? Porque es como un anzuelo. Muchos fueron a la 132 y como que no es mágica, la 132. No. Entonces, esto le sirve a la audiencia a la hora de entender quién está más o menos empapado de algunas cuestiones, quién es candidato porque le dijeron que tenía que serlo, quién es candidato porque tiene voluntad política de serlo. Y creo también que la presencia de la Defensoría del Pueblo en esta área justamente es fundamental, porque desde mi experiencia en la salud también pienso en situaciones de, por ejemplo, de una atención médica y que nos quedemos sin luz, o de aquellas personas que son electrodependientes, ¿no? Que, bueno, que es algo esencial de por sí para quienes no somos, es algo esencial, y de pronto en una casa donde haya una persona electrodependiente se genera como angustia, ansiedad, sin tener una respuesta inmediata, ¿no? Así que creo que es fundamental. Vamos a la segunda pregunta, que tiene que ver con el tema de transporte. Aunque sí, después voy a leer los mensajes que están llegando, porque en este caso tiene que ver con el tema de energía, pero así no nos vamos de esta estructura, si después también pueden volver sobre el tema. Transporte, ¿cómo actuaría desde la Defensoría ante el reclamo de los vecinos por la restitución de líneas de transporte de pasajeros que ya no pasan? Hay una cuestión importante aquí. Pensaba sobre la cantidad de mensajes y de llamados pidiendo que el Defensor del Pueblo esté y que alguien nos acompañe. Y digo, caramba, ¿no hay concejales en Oberá? Que son los que tienen que encargarse de que el problema no exista, porque deben saber prever. No quiero cagar tinta sobre los 6 y los 3, pero es real. Entonces, consideran que el Defensor del Pueblo le va a solucionar el tema del transporte de un día para otro.
Pero hay que entender el problema. Es lo que hace Melissa con la diagnosis o con el diagnóstico y explica por qué sucede tal cosa y aconseja cómo debería hacerlo para salvar la situación, ¿no? Entonces, los reclamos de los vecinos. Y la gente no conoce mucho la actuación de la Defensoría del Pueblo porque la política no ha trabajado con las comisiones vecinales para que los vecinos sepan que hay temas que le incumbe a la Defensoría del Pueblo y temas que le incumbe a aquellos que les ha votado para que sean concejales. Entonces, digo, la respuesta en sí misma es la postura de la Defensoría, cómo poner en el tema, cómo se actúa como defensor, pidiendo informes, buscando hacer el diagnóstico más correcto posible, poner sobre la mesa todos los datos y aquí sucede, bueno, ¿cuál contrato? ¿Por qué estas cláusulas han sido removidas o pasadas por alto cuando el contrato es lo que ora, es el poder que tienes, es lo que le da atribuciones, poderes y límites, el contrato? ¿Por qué no se hace? Entonces, visibilizar la problemática. No se trata de la voz de un periodista y de una licenciada en psicopedagogía, sino se trata de la opinión del defensor del pueblo. Es distinto. Tiene otro peso, tiene otra capacidad y tiene también otros alcances. ¿Que se va a lograr la conciencia política? Estoy absolutamente convencido. Cuando la gente se dé cuenta de por qué paga impuestos, por qué paga tasas y contribuciones y por qué tiene que tener los servicios por los cuales abona, yo creo que ahí va a comenzar la construcción de la ciudadanía, porque vos no te vas a ir a comprar a lugares donde vos sabés que te están cobrando de más. Eso en tu economía doméstica lo practicas todos los días. Exactamente, y bueno, y con respecto a lo del transporte, también, bueno, justamente visibilizar esto, tomar reclamos y buscar respuestas concretas también entre la empresa y el municipio, justamente indagando sobre estos temas particulares que muchas veces no se tocan. Seguimos, como les habíamos contado, conversando con los candidatos del lema por la libertad y los valores, por la vida y los valores, Melissa Guzmán, la candidata a defensora adjunta, y Walter Darío Bravo, el candidato a defensor del pueblo. Porque recién había dicho Melina, así que pido disculpas al aire. Vamos con la tercera pregunta. Vamos. Y que tiene que ver con el tema de tierras y hábitats. Tierras y hábitats, perdón. Bueno, ¿cómo actuaría desde la Defensoría en el tema de los espacios verdes y tierras privadas de Oberá, donde viven familias hace muchos años? Bueno, hay que establecer las responsabilidades de la Intendencia y también solicitar información sobre las responsabilidades del Consejo Deliberante al respecto. No se puede hacer un diagnóstico si no hay información. Esto tendría que estar resuelto en la página de la municipalidad, para establecer esa información que le dé a los partidos políticos, a todos los sujetos políticos que le interese proyectar, direccionar política, la información en la página municipal respecto de esto, ¿no?, que es fundamental. Primero, si se atiene a un marco legal. Recordemos que tenemos una ley de bosques, tenemos una ley de protección de arroyos, de cursos interiores, que tenemos un Ministerio de Cambio Climático, bla, 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 ¿no? Tenemos un montón de cosas. Ahora, preguntarle al intendente qué está haciendo al respecto. Siempre en base a dos gestiones de Defensoría del Pueblo que no han abordado esta temática como hubiera de haber sido abordada desde un principio, ¿no? Es un tema que no se ha tocado, que está surgiendo en esta pregunta y que no se ha preguntado mucho al respecto para saber, bueno, ¿qué pasa? ¿Alguna vez hubo algún tipo de investigación periodística diciendo sobre el hacinamiento de familias viviendo en condición prácticamente infrahumana en un predio que fue usurpado, intrusado y que es espacio verde? Y el espacio verde debe ser defendido por la Intendencia. Estás acá sobre un espacio verde. Atrás de la radio tenemos toda una franja de prácticamente 100 metros, que es la calle, que es Vicecomodoro Marambio. Claro. De un lado el Yerba al Viejo y del otro lado una enorme cantidad de familias. ¿Cómo hizo la Intendencia para resolver la tierra que le quita a la proyección de espacio verde en este lugar? Y después, ¿viste cómo la relocalización? Relocalizamos el espacio verde.
¿Y cómo se respeta? ¿Qué soluciones le da la Intendencia a todo esto? Como diciendo, no hay mal que por bien no venga. Entonces sí o sí tenés que preguntar a la Intendencia, sí o sí tenés que preguntar al Consejo Deliberante, que tampoco se ha expedido en ese marco. Claro, y también teniendo en cuenta lo que impacta eso en la crianza, ¿no? En las infancias que tenemos hoy, y sin contar también que estos espacios no tienen por ahí los servicios necesarios como energía eléctrica y agua. Y también pensaba, ¿no?, en una tormenta como la del domingo, digamos, cómo esta gente logra tener esa energía eléctrica, ¿sí? Uh-huh. Y siendo que postes que supuestamente estaban bien colocados para el barrio donde yo vivo, cayeron 4 con una tormenta así, impidiendo el tránsito de los autos. Digo, en una situación esta infrahumana de esta gente que está sentada y que cada vez va en aumento, porque en el 2019 se habían registrado 40 familias y en el 2020 63. Entonces cada vez va en aumento. ¿Cómo tendríamos que gestionar, investigar y tener cifras concretas y qué hacer con esa gente? Uh-huh. Y nos vamos a la última pregunta. Vamos. Tiene que ver con el tema de presupuesto de la Defensoría. ¿Qué consideraciones tiene sobre el presupuesto asignado a la Defensoría del Pueblo de Oberá y qué acciones piensa tomar al respecto? Presupuesto insuficiente, resultados deficientes, desde ya. La justificación más sencilla para aquel que no tenga un equipo creativo y un equipo que haga patria, porque estamos en esta, hacemos patria para comprar un micrófono, hacemos patria para comprarnos un elemento que necesitamos, porque hacemos de tripa corazón, ¿no? Entonces, los presupuestos insuficientes son la justificación más loable que tendría, y no me alcanzó la plata, no alcanza, no hay plata, no esto, no lo otro, pero no es justificativo. El presupuesto debe ser fundamentado en su recorte, en principio. ¿Por qué quitan esto? Decía algo muy importante. ¿Te acordás que hubo alguien que dijo que la diabetes era de un rango económico? Sí. Bien. La cuestión de pasar por vicisitudes de salud en la familia no es solamente entre los pudientes o los un poquitito menos pudientes. La cuestión de la electrodependencia no está. Por eso decía Melissa, debemos conocer para hacer el diagnóstico qué es lo que están haciendo respecto de esto para no volver a pasar. Y a veces lo presupuestario simplemente es el obstáculo. Nos vamos a encontrar con ese obstáculo. No hay plata. Y uno va a preguntarse, ¿pero cómo no hay plata? Y el 88% de la coparticipación que no viene al municipio, ¿la piden? Sí tiene que haber plata, entonces me tiene que justificar suficientemente. Vuelvo otra vez sobre, como soy periodista, no me va a costar encontrar la manera de informar como corresponde, ¿no? Y aparte, por libertad de expresión, el defensor del pueblo no tiene prohibido en modo alguno brindar opinión. Así que va a ser una gestión de cara al pueblo, informando. Bueno, esto es lo que hace la Defensoría. No podemos hacer porque existe este diagnóstico. Este diagnóstico dice, el problema está en esta área. Revisando presupuestos también y, bueno, obviamente adecuando a las funciones, exigiendo que se adecúen a las funciones. Hoy es medio punto del presupuesto global del municipio lo que se le asigna a la Defensoría del Pueblo. Y hay que contrastar si el presupuesto de Defensoría del Pueblo, cuánto superior es al presupuesto que la Intendencia debe dedicar a la problemática de los adultos mayores, por ejemplo, entre otras situaciones que hay que contrapesar, ¿no? Y de ahí hacer las visibilizaciones correspondientes sobre qué están legislando, cómo están legislando y cuál es la calidad de la legislación. Sí, porque sale de lo que ha sido tanto el articulado de la Carta Orgánica como la ordenanza respectiva, reglamentaria de la Defensoría del Pueblo. Y yo lo cuento y se los traslado a todos como para tener que comparar. Ese mismo presupuesto hoy tiene asignado el área de presupuesto participativo, que son 4 obras públicas, pequeñas obras públicas. Se hicieron en el transcurso del 24-25 3 salones de uso múltiples pequeños de madera y 150 metros cuadrados, 150 metros creo que lineales de cordón cuneta. Con eso mismo sostener a 5 personas trabajando y sostener los alquileres o el alquiler del edificio
y después no te queda más nada. Digamos, el gasto, digamos, todo lo que es la asignación de presupuesto son 102 millones de pesos. No son sueldos del otro mundo, son sueldos que aparte son equiparables, un concejal con el defensor del pueblo, Secretaría de Consejo Liberante con Secretaría General de Defensoría. El defensor adjunto cobra menos que secretario general y que el asistente legal, y después queda el maestranza. Entonces, no estamos hablando de enorme cantidad de dinero en sueldos ni de gran cantidad de personas. Entonces, en eso es lo que hoy, tal vez cuando se hizo, en el año 2015, se puso en práctica, pero creo que fue el 2011 cuando se hizo la elección de constituyente, 2013 se hizo 2013, la carta. Estamos hablando ya de 12 años y que en todo ese periodo de tiempo, no sé si tenía, digamos, si cuando se habló de la Defensoría del Pueblo, se hacía con conocimiento de causa o para decir, bueno, pongamos esto, porque también en la Carta Orgánica no está reglamentado nada de lo que tenga que ver con la revocatoria de mandatos y participación popular. Falta un montón de cosas para reglamentar. Muchas. Y cuando se reglamentó esto, se no reglamentó... solamente reglamentar, sino también, ¿cómo es que se llama cuando cambias una ley, o mejor dicho, la retocas, modificás? Sí. Tiene el nombre, se me fue ahora. No es necesario, las no comisiones, es necesario las comisiones, no necesitas hacer una reforma de la Carta Orgánica. Enmendar. No dejes enmendar, porque vos tenés ordenanzas que pueden ser correctivas. Claro. Porque hay digestos ya en la ciudad de Oberá, en la cual leyes viejas o ordenanzas viejas, las leyes de la ciudad son las ordenanzas viejas se engloban y entonces tenés lo que está vigente. Si no tenés una ordenanza de, no sé, de hace cuántos años que no tiene sentido, bueno, ya tiene digesto, Oberá. Hay mucho como para trabajar en eso. Sí, absolutamente. Yo trabajaría, por ejemplo, en que los veedores de las elecciones vecinales no sean desde el municipio, sino sean desde la Defensoría del Pueblo. Un órgano independiente, y además no hay que olvidar que la Defensoría del Pueblo es un órgano de contrapoder. No dice en ninguna parte de la Carta Orgánica, ni en ninguna parte de los apartados de Defensoría del Pueblo, que diga que la Defensoría del Pueblo debe ser condescendiente, debe ser colaborativa con el gobierno de turno. Absolutamente no. Es como se dice, ¿no? Dentro de la ley todo, fuera de la ley nada. Específicamente. Obviamente, Defensoría del Pueblo tampoco es una cuestión de abogados y leyes. Es sentido común, es política, porque Defensoría del Pueblo es absolutamente política, porque las respuestas son políticas. A veces la ley te dice algo que no se puede cumplir. No se puede cumplir, por ejemplo, que las comisiones vecinales sean vistas en las elecciones, ¿no? Los veedores sean de un órgano independiente. Pero además hay otra cuestión importante, que tiene que ver con lo presupuestario, que obligaría al Ejecutivo a tomar en cuenta en su proyecto de decir, la Carta Orgánica establece que cada tantos años, de acuerdo a la densidad demográfica, por la cantidad de habitantes que debe atender la Defensoría del Pueblo, el presupuesto se debe reevaluar para arriba, no para abajo. Salvo que ocurra como Callarí, por ejemplo, que tiene mucho menos gente, que tiene una tasa de natalidad cada vez menor. Entonces ahí digamos que alcanzaría, con ese concepto alcanzaría. Pero la Carta Orgánica, bueno, no enmendar, sino trabajar sobre el digesto con todo lo que comentaste, que sería volver a decir lo mismo que decías, ¿no? Sin necesidad de enmendar, simplemente hacer los correctivos por estas ordenanzas que pueden ser corregidas. Bueno, terminamos con las preguntas. Les leo en todo caso mensajes que nos habían llegado y está ahora la posibilidad que ustedes cuenten la propuesta, reflexiones, convocar a las elecciones. A mí me preocupa mucho el tema, ahora se va a corregir, quedó un mono en la auricular. Me preocupa mucho el tema que la gente vaya a votar. Está faltando participación ciudadana hasta ahora en las elecciones que se vinieron dando en el resto del país, y nada indica que acá haya mucho fervor porque vaya a votar la gente el 8 de junio. Pero por eso hay que fortalecer ese llamado. Tenemos algunos mensajes, dicen, yo quiero saber si es realmente que quieren trabajar con y para el pueblo, porque esperar a tener un puesto donde sea. ¿Por qué no trabajar o incentivar o que lo hagan como personas comunes, vecinos comunes y sin esperar sueldo o puesto político?
otro. ¿Por qué repetir lo que los demás dicen? Pero esto era para la entrevista anterior. Y esto recién sí entró en la Celo, todavía sigue siendo pague y reclame. Vas a reclamar y te dicen igual debe pagar. Ahí está el defensor del pueblo, ¿no? No puede estar en ese limbo el usuario, el socio. La Defensoría del Pueblo, en principio, dicho de buenas a primeras, tajante, ¿no? La Defensoría del Pueblo no va a poder hacer más de lo que el 88% de los socios no hizo. El 88% de los socios de la Celo no participa de la vida democrática de la Celo. El Defensor del Pueblo no representa el 88% de los que no participan, en principio. Y tampoco puede participar en la actividad de la Celo ni para privatizarla ni nada por el estilo, porque lo deben decidir los socios, en principio. ¿Por qué no puede meterse Defensoría del Pueblo en la Celo de buenas a primeras? Literalmente porque los socios tienen un síndico. Ahora, el Defensor del Pueblo podría presentar una carta de documento por falta a los deberes de... eso es otra cosa. Porque la legitimidad procesal, administrativa y judicial completa le alcanza al Defensor del Pueblo para hacer lo que corresponde, para investigar, para actuar y también para ser demandado. Otro mensaje que nos llega en este caso en la cajita de mensajes, así le vamos a poner, de nuestro canal de YouTube. Juan Carlos Pacheco dice, los mejores candidatos a la Defensoría del Pueblo. Gracias, Juan. Así Gracias. que saludos para Juan, que está Muchas viendo, pues no solo escuchando. Bien. Es el momento que ustedes destaquen alguna propuesta en particular. A mí me gustó eso lo de Diego de la Vega y de Capitán es cierto. Monasterio. Hay un candidato que parece Diego de la Vega, por el bigotito que tiene, Moreira. Sí. Parece Diego de la Vega. Le dicen Diego de la Vega. No, eso está bueno porque vos estás viendo que hay sectores, digo sectores porque hay varios candidatos de un lado que dicen el control, el contralor, el control, y en realidad ni tanto ni tampoco. Es decir, las funciones que están bien especificadas allí en la Carta Orgánica, en la ordenanza reglamentaria, son muy amplias, son muy interesantes. Así que bueno, escucho propuestas. A ver, convénzame que los tengo que votar. Y nosotros no encabezamos siendo abogados. Suficiente propuesta. ¿Por qué? Porque tenemos asesor letrado. No vamos a tener un psicopedagogo en la asesoría letrada. Tenemos un abogado. El equipo que conformamos es realmente fantástico. Vamos a ver cómo podemos trasvasar nuestro patriotismo y hacer de tripa corazón un montón de cosas, en principio contestando por ahí alguna inquietud de la cuestión del cargo. La situación de los que no van a ir a votar es consecuencia de, si uno se pone, claro, es que hay una sociedad informada que inclusive no sabe quién se presenta para diputado, y hay una sociedad informada que sabe y una sociedad desinformada que todavía no conoce quién es Walter Bravo y quién es Amarilla. ¿Y quién? ¿No? Entonces, estamos lidiando con una situación que es consecuencia de, ¿a partir de cuándo? De periodista a periodista. ¿A partir de cuándo los porcentajes de abstención han venido creciendo, como para no decir que también el peluca es absolutamente importante en cuanto a no ir a votar porque el descrédito contra la política, que no debería suceder, el descrédito tiene que ser contra la politiquería, que es otra cosa. Porque la política es la que va a sustentar siempre la democracia, en principio como el partido político. Entonces, la cuestión de las redes sociales también impacta sobre esta cuestión porque es el sesgo de confirmación. Nosotros trabajamos mucho esta cuestión weberiana y de pronto, ¿no? Yendo a lo que significa, nosotros proponemos la visión política, en definitiva, de una fórmula que ya de por sí es una propuesta. Un periodista que tiene una cantidad de años importante trabajando la cuestión política, trabajando los mismos temas, recurrentemente tratando de ver qué tipo de solución hay, siempre contrastando con el documento de la Constitución, el documento de la Carta Orgánica, el documento es el estatuto, lo estatuido, lo que debe ser, ¿no? Y después está el resto para analizarlo. La construcción de la ciudadanía. La propuesta de la adjunta, ¿no? Es una propuesta en sí, ya tomando en cuenta que su expertise, su métier, su profesión, se trata de
observar, ponerse del otro lado la empatía. Ya de por sí es una propuesta en sí esta fórmula, que claro, para mí es un orgullo. Creo que también tiene que ver mucho con el entrenamiento de mi profesión, ¿no? Que lo que hago es justamente eso, de posicionarme en una escucha activa, poder escuchar a estos padres y bueno, y obviamente tener empatía también con la problemática con la que llegan y guiarlos, porque muchos llegan con muchísima desinformación y bueno, convengamos que cuando llega a una familia o en este caso que yo me dedico desde el nacimiento hasta los 6 años, que es el rango de edad que elegí, muchos de los diagnósticos empiezan a aparecer a los 3 o 4 años y hay una ruptura, un quiebre en ese ideal de hijo, ¿no? Entonces poder acompañar, poder guiar a esa familia. Voy a contar un caso muy, muy particular que me llegó el año pasado de un niño con un diagnóstico reciente de autismo, en donde la mamá llegó desolada realmente al consultorio y me dijo, en la entrevista inicial, me dijo, bueno, vengo porque me mandaron otra profesional, porque realmente la persona que lo estaba atendiendo mi hijo un día salió del consultorio y me dijo, mire mamá, yo no lo atiendo más, no sé más qué hacer con su hijo. Entonces, cuando esa mamá me cuenta a mí, me pongo, ¿no?, en ese lugar, digo, güey, qué fuerte, yo también soy mamá, ¿no? Y que te digan eso debe ser muy fuerte. Entonces, yo siempre lo que les explico y le digo es que no tengo la solución mágica a un montón de cosas y que los niños pueden ir conmigo hasta 3 veces por semana, pero que el resto del día, y las sesiones duran 45 minutos, el resto del día pasan en la casa. Entonces, siempre aliento a estas familias y digo que ellos son los primeros estimuladores de ese niño. Claro. Son los que me pasan a mí esa información para yo también poder trabajarla dentro del consultorio. Y yo, obviamente, armo todo un plan de trabajo con objetivos y le doy estrategias para que vayan trabajando en la casa, que no todas sirven para todos iguales. Entonces, es una cuestión de seguir capacitándose, seguir buscando herramientas, seguir actualizándose, porque no es lo mismo hablar de un autismo hace 20 años atrás que hablarlo hoy. Así que bueno, creo que eso es una de las mejores propuestas que tenemos, porque estoy en este lado de escucha activa y creo que es la primera vez que me desplayo un poco más, ¿no? Porque justamente mi entrenamiento es poder escuchar, poder prestar atención y bueno, y obviamente ser empática con la problemática con la que lleguen. Los que tengan todavía indefinido su decisión, les comento, esta fórmula, este defensor no va a venir a solucionar, porque no está en la Defensoría la solución, porque los presupuestos para las soluciones están en otra parte, y los presupuestos de la justicia están en otra parte, y los presupuestos de salud están en otra parte, y así sobre todas las cosas, ¿no? La cosa política, quiero decir. Esta defensoría, este defensor y su adjunta van a poner las cosas en orden, lisa y llanamente, en orden. Por ejemplo, vamos a poner en orden la situación de el parque o el playón recreativo del ex lago del complejo que se mandó a tapar. Poner blanco sobre negro, vamos a poner orden. ¿De dónde se presupuestó, de dónde salieron las partidas de dinero para la pileta de natación de Liam Barney? ¿Qué pasó con todo eso? ¿Qué pasó con por ejemplo, ¿no?, la refacción del complejo deportivo utilizado por cuestiones privadas? No sabemos qué sucedió. ¿Dónde está el presupuesto que vino para transporte público? Cerca de 2.000 millones, parecida a la cantidad a lo que Pasalacua distribuyó el 24 de marzo, el 24 de abril. ¿Abril fue? No, sí. No, los 2.000 millones fue hace poquitito, fue antes de ficha limpia. Te lo decía para que quede mojoneado en el espacio-tiempo. Ese día se habilitaba la campaña electoral, iniciaba la campaña electoral.
acto prohibido del gobierno hacer actos de gobierno como lo que viene realizándose con la CELO y el intendente y la presidente de EMSA, con la ingeniera Cluca. Un saludo grande a Chito, que es su primo. Entonces, poner en orden la situación. No pueden hacer eso porque utilizan las estructuras del Estado para direccionar, para confundir. Poner orden y exigir que se solucionen. Y si no se solucionan, el orden está en poner en evidencia. Te puedo mencionar un montón de situaciones que hace falta que se expliquen. Está faltando, hoy vamos a ir a visitar Villa Lor, así conocida históricamente. Ahí hay personas que están reclamando agua. Digo, y le llaman al defensor del pueblo para que le solucione el tema del agua. ¿Y dónde están los concejales? Que tuvieron punteros a su vez, porque alguien de Villalor le tuvo que haber votado alguna vez. Y entonces, digo, ¿dónde está la falla? Y tienen esperanza en un defensor que no tiene la atribución y el poder de hacer cuestiones de obra pública, de cuestiones de ejecución que sí le corresponde al Departamento Ejecutivo Municipal. Pongamos orden. ¿A quién le toca cobrar la entrada? Ah, bueno. ¿A quién le toca pasarla bien? Al que pagó la entrada. El que debe tener el servicio. Solamente alcanza con hacer lo correcto. Nada más. Y es una de nuestras ideas de fuerza desde el principio. Hacer lo correcto. Así que sé que no te convencí, pero por lo menos tenés una idea de que, a vos personalmente, porque tenés tu decisión tomada, pero a los que todavía están indecisos, vayan a votar porque los votos son plata, en principio, no es gratis. El Estado paga todos los votos. Y paga todos los votos que los positivos, ¿no? En definitiva. Vayan, voten y ejerciten su ciudadanía. Si no se va a quejar, no se queje. Y después hacer la aclaración. Estas son elecciones intermedias. Nosotros nos devanamos los sesos en los análisis políticos respecto de Macri, de Peluca, de Patricia Bullrich, de etcétera, etcétera, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y las elecciones intermedias te la vendió Clos alguna vez como, es para diputados nomás. Perdón, lo más importante es que el Ejecutivo tenga control. Los jueces no van a controlar si no se presenta una denuncia, porque es así. Si no se presenta la denuncia sobre un delito, salvo la comisión infraganti del delito, la policía no actúa sin una denuncia. Entonces, el contralor natural es, en elecciones intermedias, elegido para ser representante de todo el pueblo. No quiero abundar en ese tema porque ya todos saben lo del artículo 22 de la Constitución Nacional. También está el artículo 29, que habla de los que ceden poderes y atribuciones a otro poder del Estado son infames traidores a la patria. Y eso hace bastante tiempo está sucediendo. La gente que vaya a votar, que ejercite el pensamiento de que estamos en un sistema de gobierno pago. Que piense que hay democracias y democracias. Porque Paraguay, durante el tiempo del reinado de Stroessner, también tenía gobiernos democráticos, por ejemplo, ¿no? Entonces digo, hay democracias y democracias. Maduro dice que están en democracia. Bueno, hay que tomar en cuenta toda esta situación. Si bien vos podés decir que no me convenciste, yo sí tengo cosas para decirte. Sos el único periodista que es candidato. Hay otro. Bueno, sí, tenés razón y cometí un error. Va a venir, espero que Daniel Villameda venga. La diferencia, en todo caso, es que vos estás haciendo una patriada porque no tenés gente que te sume votos. A ustedes dos no les suma votos nadie más que ustedes. Exacto. Esperá, ahora déjame desarrollar. Ese otro periodista, Daniel Villameda, es representante por el Frente Renovador, donde hay 10 más que suman también para él. Uh-huh. Entonces, corrijo lo que dije, no sos el único periodista, sí sos el periodista que plantea en este caso desde un espacio de, no es soledad la palabra, pero de una independencia en cuanto a la sumatoria. Y con eso, ya va a venir próximamente de Daniel Villameda la entrevista también, vamos a ver qué contesta a la misma pregunta, por eso van lo de la misma pregunta. Porque acá lo que acabas de decir es, tengo todo el derecho como defensor de ir a preguntar lo que otros no preguntan. Está escrito. Y que a partir de eso se pongan las pruebas arriba de la mesa. Exacto. Entonces, eso me parece que es un acierto en cuanto a detectar la fortaleza que tiene
el defensor del pueblo, la defensora del pueblo, quien sea electo, y entendiendo que al separarlo de las elecciones ejecutivas, tenga el estatus, el estado que merece la defensoría a la hora de prestarle importancia. También. El defensor no solo tiene que ir a los actos, no solo hay que mencionarlo en determinadas actividades públicas, sino que no le tiene que caer bien ni mal a nadie. Exacto. Tiene que hacer lo que tiene que hacer. Exacto. Es hacer lo correcto. Como el médico policial, como el médico forense, tiene que hacer lo correcto. Y bueno, así la situación, ¿no? Sin ningún tipo de dudas, el 8 de junio la gente va a decidir. Creo que esta va a ser... Hay una situación muy importante que la gente toma en cuenta. Votar esta fórmula es votar independencia. Nosotros no dependemos de lo que otro me sume a mí o yo le vaya a sumar a otro. Sí. En principio, ya es independiente. En principio. Nosotros somos el partido. No estamos en representación de otros. Nosotros somos el partido. Nosotros vamos a construir una idea nueva. Somos algo nuevo que ya ha nacido en Misiones. Y además, si estoy suficientemente seguro de que mi propuesta electoral, nuestra propuesta electoral, nuestra idea de utilizar los poderes y atribuciones es la que es, estamos absolutamente seguros y no necesitamos otros candidatos para que nos sumen, ni tampoco necesitamos sumar a nadie. Entonces, digo, de pronto, estamos absolutamente seguros de que vamos solos porque estamos seguros que la propuesta va a llegar. No hace falta que haya un voto espurio que me sume. El problema lo tienen los otros. Qué seguros que están que necesitan tantos problemas para ganar, ¿no? Dicen algunos, no, va solo, no tiene posibilidades ante tantos sublemas. ¿Perdón? Uno de tantos sublemas va a ser el que va a ganar. Y ganó solamente porque le sumaron los otros. ¿Por qué no trabajaron tipo puntero? Bueno, fulanito de tal sublema me va a juntar los mismos votos a mí como que si lo hubiesen votado a él. Nosotros no. Es puro esto. Es puro, es verdadero, es genuino y con muchísimas ganas de trabajar y con un planteo. Porque cuando nos hagamos de la Defensoría, vamos a trabajar con el presupuesto que le va a marcar la cancha el Ejecutivo Municipal a el próximo Defensor del Pueblo. Pero veremos cómo será para el presupuesto de 2026. Había escrito un mensaje Néstor de Barrio Norte, no te la leí, ahora sí te leo la pregunta, porque decía, representando un frente, primero un frente, que quiere destruir el Estado a nivel nacional, ¿cómo me asegura que va a representar dignamente la democracia que supimos conseguir? Y le dije, no está con mi ley, yo mismo le contesté, porque lo que suma a la confusión, en todo caso, es esto de, por eso digo... Y la gente va a decir, no voy a ir a votar si todo es lo mismo. No, por eso. Desde que está Peluca, los niveles de abstención son mucho más grandes. Nosotros insistimos que el que dice eso es porque no tiene la capacidad de ver y de detectar que no son todo lo mismo, cada uno tiene su cuestión. Yo tengo profundas diferencias con la lista de diputados de ustedes, concretamente, porque pero no leí por, la causa. No por culpa. Son otros decir, los bemoles. Yo leí la causa, entonces tengo una postura particular con el tema amarilla. Pero independientemente de eso, lo que están haciendo ustedes acá y en esta elección en particular de Oberá es empezar un camino. Exacto. Entonces, por eso está bueno. Más allá de lo que, aparte, podré o no criticarle... No somos solo una idea política, mejor dicho, no somos una ideología política. Acá están viniendo... Sí, se ve que hay una luz al final del... Digo confluencias para no meter, porque creo que... justamente lo quería mencionar. No, confluencias con ese. Vamos a ir a una gran concertación, no como Pacto de la Moncloa, concertar. ¿Viste? ¿Te acordás el tema de Moncho Clos? No sé si estabas en ese tiempo, donde uno de los proyectos era, vamos a utilizar la madera misionera para incluirla en los desarrollos habitacionales. ¿Fue una idea que se utilizó? La idea de utilizar los espacios ociosos en el municipio del ex candidato a intendente radical Ramón Escobar, para que la gente que no tenga posibilidades económicas tenga una producción alternativa a hacerse. ¿Fue tomada por alguien? Falta concertar. Por eso me parece bueno que se escuchen y que vean qué propuesta tiene cada uno, porque de los 27, uno o una será defensor. Y hay cosas muy valiosas en muchos de los lemas o sublemas. Entonces, un gesto de altura sería el de decir, che, la verdad, vos dijiste esto, y esto es interesante. Lógico. ¿Por qué no charlamos y vemos cómo lo hacemos? Lógico.
ojalá se pueda llegar a dar. Bueno, así fíjate qué hora es. Vos sos hombre de radio. Nos pasamos recontra. Bueno, hay una cuestión importante. Lo mismo que en nuestra propia organización, de la que tomé licencia, pensamos absolutamente lo mismo. Y estamos con personas que piensan... Pero diametralmente opuesto. Pero ven la cuestión de fondo. Claro. Eso es concertar. Sí. Y vale la pena, y lo he dicho más de una vez, cuando se planteó la posibilidad de tu candidatura, ibas a pedir licencia, pediste licencia, tenemos un estatuto y estás cumpliendo con la palabra. Costó que otro demorara tiempo, otro funcionario, digamos, electo, pero lo hizo, pero también lo insistimos desde acá. La actual secretaria del Consejo no pidió licencia. Es empleada. Es la candidata a defensora adjunta de un suplema. Me parece que vale la pena entender que hay que hacer gestos. Y Francisco, yo lo sigo hablando en plural, el Papa Francisco hizo cosas, gestos, además de serlo hay que parecerlo. Perdón, estamos en una campaña política y no es políticamente incorrecto. Creo que si hay un error hay que ponerlo en evidencia, poner las cosas en orden. La Carta Orgánica no habla solamente que el defensor del pueblo no puede ser candidato a elecciones municipales algunas. ¿Es taxativo eso? Sí. Es taxativo. Pero no habla sobre la adjunta. Hace falta revisar la Carta Orgánica en esto importante que tiene que ver el órgano veedor de las elecciones vecinales debe ser un órgano independiente, que es la Defensoría del Pueblo, y la adjunta tampoco tiene que tener las mismas generales del defensor. No puede ser candidata a cargo electivo municipal. Bueno, nosotros en nuestro círculo pero como la ley no lo plantea... Bueno, nosotros lo escribimos en el estatuto. Ninguno de la comisión directiva, no solo el presidente, ninguno de la comisión directiva tiene posibilidad de presentarse sin licencia. Después, si nosotros somos... La verdad que a veces parecemos un chiste en cuanto a que no tenemos ni siquiera personalidad jurídica, pero nos comportamos o buscamos comportarnos como corresponde, como usted dice, señor. Bueno, 17 han sido los que has entrevistado y esto... 15, 17 mañana. Bien. Bueno, todos los que has entrevistado hasta este momento... ojalá te expresen los que resten y ojalá te hayan expresado los que han pasado sobre las obligaciones que tiene por carta orgánica el Departamento Ejecutivo Municipal, las obligaciones que tiene el Consejo Deliberante, porque es lo que hay que ver. Muchos se centran en estudiar los poderes y atribuciones del defensor y el defensor va a actuar en consecuencia a lo que está mandado y atribuido a los demás poderes del Estado. Es al revés. Bueno, muchísimas gracias, Melisa, Melisa Guzmán. Usted. Muchísimas gracias, Walter Bravo. ¿Algún dato de contacto, alguna página, algún Instagram, algún algo que quieran decir? En nuestras redes sociales, Walter Bravo. Y también en Instagram, Walter Bravo. En principio necesitamos también la compañía de la gente, la patriada, necesitamos fiscales. Estamos en un verdadero hervidero. Realmente esto está hirviendo y no es agua, me parece que es aceite. La cuestión es que necesitamos de todas las personas para que se acerquen a fiscalizar. Vamos a tener una reunión en las próximas horas, en los próximos días, con gente que quiera colaborar. Y además está en las redes sociales el contacto, el número de teléfono, por si no se acuerdan, que es 80-2449, el mío personal, el de siempre. Bueno, el de siempre cada vez que he cambiado es el mismo número, no tengo otro chip. Pueden contactar con nosotros y sin ningún tipo de dudas, vamos a atenderlos. Un par de cosas porque me olvidé. Invitados para el día 27, martes 27, organizado por el Círculo de Periodistas, para los candidatos, en principio y también para el público en general. Viene a visitarnos el que fue 2 veces defensor del pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y presidente de la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina. Y lo otro, manda saludos Pedro. Qué grande, Pedro. Sí, no te va a gustar. Saludos a Walter de parte de la Peña del Rojo, dice. Pero bueno. Es típico, el tipo de rapa pero no cumple. Son mensajes, ¿viste? Tengo que leer los mensajes. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Nos vamos... Una cortita, solamente, perdón, una sola... Seguimos en el programa de Walter Bravo. ¿Qué tiene que ver? Disculpa, por favor, discúlpenme, pero esto es absolutamente... Él es Emanuel es el coordinador general del programa, porque el streaming... para que te explico. El streaming coordina ahora la radio. Es cierto. Son distintos Perdón, Emanuel.
Yo soy un empleado acá nada más, te digo. Vos no sos de La Plata, ¿no? No. Platense no. Bien. La cuestión es ni platense ni bueno. La cuestión es esta. En este momento, si hubiese Defensoría del Pueblo de la Nación, Sí. El amparo presentado por Pasalacqua sería visibilizado a nivel nacional. Claro. Y si hubiese defensor del pueblo de la provincia de Misiones respecto de la situación de la 132, la situación hubiese sido distinta. Y también del tema yerbatero. Sucede que donde hay defensores provinciales, no hay defensores de las ciudades. Después es un fenómeno interesante para leer. Muy lindo. Porque hay provincias que tienen defensor del pueblo. Chaco tiene, por ejemplo, pero no tiene ciudades. Y hay que estudiar porque de repente es mucho más próxima la visibilidad del problema. Claro, pero hay que tomar en cuenta de que los municipios son autónomos. Sí, debería haber defensor del pueblo en cada municipio y defensor del pueblo provincial también.